mismo gobierno que dice Petroecuador no sirve es el mismo gobierno que está a cargo de administrar Petroecuador, pues. Es tratar de matar la empresa pública para después decir, no ven, yo les dije que la empresa no sirve, hay que acabar de venderla. Es una entrega a dedo, que ellos llaman concesión directa, a dedo, señores. Así se le dice en el lenguaje criollo lo que están haciendo. Hay una expectativa y una preocupación en la opinión pública respecto a lo que se está hablando en este momento, que es la entrega directa, sin un proceso de concesión, a una empresa china-canadiense que tendría que manejar el campo Sacha. El campo Sacha, denominado en nuestro medio la joya de la corona en el ámbito petrolero. Decía, hay esta expectativa y también el interés por conocer cuáles son las circunstancias o cómo va a ser el gobierno para entregar este campo, teniendo en cuenta que es uno de los campos más productivos que tiene en este momento Petroecuador y que al momento pues genera réditos en la parte económica que van en beneficio del presupuesto general del Estado y por ende de todo el Ecuador. Es el tema que lo vamos a analizar con el ingeniero David Almeida, él es secretario de organización de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Con él vamos a conversar sobre este tema de qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando con este campo tan importante en el ámbito petrolero en nuestro medio. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Los likes y los comentarios igualmente son también importantes, ayudan a contextualizar este tipo de entrevistas. En las redes sociales de Global Opinion usted va a encontrar la coyuntura informativa diaria, permanente, resúmenes de noticias en el ámbito nacional e internacional. Entonces síganos también en las redes, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok. Va a encontrar alternativas frescas, diferentes, también con nuestros compañeros que están generando este tipo de información en las plataformas de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, David, por estar acá en la programación. Bueno, ¿cómo está la situación en este caso del campo Sacha? Un tema que usted lo vino denunciando desde el año anterior, que había esta intención de entregar el campo Sacha a través de una concesión, pero ahora se conoce que será directamente a este consorcio que hemos indicado, un consorcio chino-canadiense que tiene otras vertientes inclusive dentro de la organización. Pero, ¿qué es lo que está pasando al respecto? David, bienvenido. Gracias, Osvaldo. A ver, básicamente lo que está pasando es que hay un proceso oscuro de entrega del principal campo petrolero que tiene el país. ¿Y por qué digo oscuro? Porque recordará usted que en septiembre precisamente del año pasado, cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo bajo la mesa, de que había personal extranjero que visitaba los bloques, salimos a los medios de comunicación y le pedimos explicaciones al Ministerio de Energía y al gobierno sobre si estaban o no negociando a dedo y a escondidas el campo Sacha. Y producto de ese proceso se me inició una persecución en mi contra, en donde terminé con un visto bueno en el mes de diciembre y salí de Petroecuador, precisamente acusado de haber revelado información confidencial, entre comillas. Ya, eso fue el causante para que a usted lo saquen de Petroecuador. Exactamente, exactamente. Entonces, esta información supuestamente confidencial era que ellos efectivamente estaban negociando con un consorcio particular la entrega del principal campo petrolero del país sin decirle a la gente. Y lo lógico es que cuando hay un proyecto que es beneficioso para el país, el gobierno nacional debería promocionar el proyecto, anunciar y decir esto es lo que estamos haciendo, estos son los beneficios. Pero lo que hicieron fue perseguir a quien les destapó lo que estaban haciendo y hasta el día de hoy el gobierno nacional no da una respuesta frontal respecto de cómo, por qué están haciendo, qué están negociando, cuál es el beneficio o el perjuicio. Y ha sido únicamente esta empresa privada, Petrolia, que supuestamente es además sobre el socio minoritario en ese consorcio, la que
está frenteando ante la opinión pública, tratando de mostrar los beneficios de esta concesión oscura. Pero ¿por qué se quiere entregar este campo tan importante que tiene Petroecuador, que tiene el país? Es uno de los campos más productivos que tenemos en el ámbito del petróleo y que está dejando réditos económicos, a pesar de que de pronto ha bajado el tema de la inversión, quizás en este caso. No, más bien al contrario. El argumento que pone el gobierno nacional es que Petroecuador no tiene plata y tampoco tiene la capacidad técnica para producir el campo. Pero eso no pasa de ser una mera declaración, porque cuando vamos a los datos y revisamos, comparando inclusive con los campos de las empresas privadas en el país, Sacha es el único campo que ha levantado drásticamente la producción en los últimos años. Creo que en 7 o 9% se ha incrementado la producción. Para darle un dato duro, desde 2021, desde 60,000 barriles de petróleo por día, a 2024 el promedio fue 77,000 barriles de petróleo por día. Casi 80,000. Exacto. Entonces, ese incremento de producción no se ve en ningún otro campo, y menos en los de operación privada, ¿sí? Se ve únicamente en Sacha. Las inversiones que ha venido realizando el Estado ecuatoriano en Sacha en los últimos 3 años promedian $140 millones por año. Y el retorno de esas inversiones cada año ha sido una rentabilidad de cerca de $1.500 millones por año. Entonces, eso le demuestra la magnitud de lo que significa Sacha para el país. Un negociazo que el Estado invierta 140 y en el mismo año reciba 1.500. Claro. Entonces, esa es la productividad, 1.500 exacto. Que van al Estado directamente. Exactamente. Ya, pero este consorcio, esta empresa, lo que señala es que van a mejorar la productividad de este campo y de 80, más o menos, que está produciendo en este momento, subirlo a 100,000 barriles. ¿Esto es factible? Sí, de hecho, es el camino que estaba haciendo Petroecuador, pues, porque esta subida de 60 a 77,000 tenía el objetivo de llegar a los 100,000, pues, sino que se hace año a año, porque esto no es una cosa de soplar y hacer botellas, ¿no? Pero, de nuevo, es el único campo que ha hecho esto en la práctica con inversión del Estado. Entonces, primero ahí se cae el relato del gobierno de decir, no podemos, no hay plata, ¿sí? ¿Qué más dicen en el gobierno? Dicen que es necesario tener participación e inversión fresca del sector privado. En un principio nos dijeron que el reparto para este contrato de participación, y no lo dijo ni el gobierno, lo dijo la misma concesionaria, Petrolia, una vez que se destapa y ya se hace público que se estaba haciendo esta negociación, nos dice, el negocio es que de toda la producción el 20% nos vamos a llevar nosotros como consorcio privado y el 80% le va a quedar para el Estado. Ya, hasta ahí buenazo. Hasta ahí suena bueno, pero ni siquiera ahí es bueno, pero sonaba, en todo caso sonaba por lo menos. Y además yo le voy a poner $1.500 millones de entrada, decían, y yo voy a asumir las inversiones del costo operativo. Cuando nosotros revisamos las cifras, nos damos cuenta de que en ese modelo, a pesar de que pongan los 1.500 millones, de que se hagan cargo de las inversiones, de que asuman el costo operativo, de que se queden solo con el 20%, ya había una pérdida para el Estado de $1.000 millones. ¿Por qué? Porque actualmente al Estado ecuatoriano, para hacer un símil, del 100% de la producción, el 10% utiliza para cubrir costos y gastos de inversión, y el 90% es la utilidad que le queda al Estado. Ya, es decir, ¿la inversión es de cuánto? O es de, no, pues claro, ¿es de cuánto en este momento? En este momento 140, más o menos $140 millones por año. Si hacemos cuenta inclusive de las inversiones que ellos comprometen, que son 1.700 millones de dólares en los 20 años, de hecho están invirtiendo menos de lo que el Estado ya está invirtiendo. Claro, están hablando de unos 87 millones más o menos exactamente, al año, ¿no? Mientras el Estado ha venido invirtiendo 140 millones. ¿Sí? Entonces, la primera ya, pero la pregunta es, con 87 millones más o menos que dicen van a invertir, o sea, bajarían notablemente de la inversión que tiene Petroecuador, sería un ahorro de pronto, y se va a incrementar la producción de 80 a 100,000 barriles. ¿Esto es factible? Con menos inversión, más producción en este caso. No, lo dudo. David. No, lo dudo. A menos de que lo que vayan a hacer es ponerle inversión. Y ojo, y esto ya vamos a ver lo que pasó en Rubiales. Que vayan a hacer lo que hicieron en Colombia, que fue sobreexplotar el yacimiento, es decir, hacer una inversión grande en el primer año, no dividirle 87 en partes iguales, sino hacer una inversión grande en el primer año para sobreexplotar el yacimiento, levantar la producción inmediatamente y luego dejar que se vaya en picada.
Eso ya lo hicieron en Colombia. En el campo Rubiales, que es un campo similar a Sacha, es el principal campo petrolero que tienen en Colombia, levantaron la producción a 200.000 de golpe, pero en 2 años se perdieron ya 50.000 barriles de producción. Y luego Ecopetrol, después de que esta empresa declara la quiebra además, porque se declararon en quiebra en Colombia, Ecopetrol tuvo que recuperar de emergencia el campo. Ecopetrol es el símil de Petroecuador en Colombia, y rescatar el campo para tratar de sostenerlo. Ahora ese campo que producía 200.000 produce 94.000. ¿Sí? Entonces, lo que terminan haciendo es dañando incluso el reservorio, pero esto ya es un tema técnico, ¿no? Técnico, claro. Ahora, el problema es que esto era la oferta que dijeron al principio. Resulta que esta misma semana, en algunos medios de comunicación, el mismo representante de Petrolia dice, no, se me ha malentendido. El reparto de 20% para nosotros y 80% para el Estado es solo sobre la renta. Es decir, ya no hablan de la producción, sino de la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que la empresa declare utilidades, si declara utilidad, esa utilidad se reparte 20% para ellos, 80% para el Estado. Si declara utilidad. Y el portal Primicias accede a las actas de negociación y realiza una investigación que para mí es maravillosa para revelar lo que está sucediendo en este momento. Y encuentran que en la práctica ha sido que están negociando entregarles a ellos el 87.5% de la producción y el Estado quedarse solo con el 12.5% de la producción. Lo que hace que el cálculo inicial, con lo que dijeron al principio, que era una pérdida de 1.000 millones, se transforma en una pérdida de 8.000 millones de dólares para el Estado. En el tiempo, en los 20 años. En los 20 años. Pero es impresionante, pues. ¿Cómo se sustentan estos cálculos en torno a que va a ser beneficioso para el Estado? Es que no hay sustento, y de hecho en esta misma investigación de Primicias le preguntan al viceministro de Hidrocarburos, le dicen, vea, además yo tengo aquí un informe de la NSAI, que es una consultora internacional certificadora de reservas de renombre a nivel mundial, que hizo el estudio de reservas en Sacha en el 2022. Y le dice, en este informe de auditoría internacional, dice que el Estado ecuatoriano podría obtener 14.000 millones de dólares en el campo. Y ustedes en el acta de negociación me dicen que el Estado va a obtener solo 6.000 millones de dólares en utilidades en el campo. Le dice, ¿cómo es que esto es un buen negocio? Y la respuesta del viceministro en ese mismo reportaje es, no, ese estudio está mal. Ah, el estudio está mal hecho. El estudio está mal hecho. Lo típico, ¿no? Sí. Para ellos todo está mal. Entonces, resulta que ahora la consultoría internacional de una empresa renombrada está mal hecha, pero lo que le salió del informe al viceministro de Hidrocarburos es lo que está bien hecho, y es un negociazo para el país cuando en realidad hay una pérdida millonaria para el Estado. 7.000 millones de dólares. 8.000. 8.000 millones. 8.000 millones es la pérdida en este caso. Exacto. Pero de lo que se argumenta, no tiene plata el Estado, no tiene plata Petroecuador, no hay la capacidad técnica para seguir invirtiendo lo que se ha estado haciendo, 140 millones aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la salida, pues? No, es que la salida primero es decir la verdad, porque no es que no hay plata, pues si estamos invirtiendo cada año, incluido el 2024, que ya es gobierno de Noboa, 140 millones de dólares al año. ¿Cómo me dicen que no hay plata? Y si es que esa inversión da como retorno 1.500 millones de dólares al año, pues por Dios, ¿a quién se le ocurre decir que no hay plata para Sacha? O sea, lo que está ocurriendo acá es que en base a un proceso oscuro a dedo, porque además no ha habido licitación. Claro. Es una entrega a dedo, Es ¿no? una entrega a dedo, que ellos llaman concesión directa. A dedo, señores. Así se le dice en el lenguaje criollo lo que están haciendo. A dedo, y a una empresa que dice ser canadiense, pero que cuyos antecedentes nos remontan a que en realidad tiene dentro de sus directivos y su capital venezolanos. Pacific Stratus Energy, que era la empresa que operó en Colombia, tenía como presidente ejecutivo a un señor que se llama José Francisco Arata. Si ustedes revisan la página web de New Stratus Energy, pues fíjense la coincidencia de los nombres, que es la que está detrás de Petrolia, el presidente ejecutivo es José Francisco Arata. El señor de nacionalidad venezolana es el mismo que en el campo Rubiales era el presidente ejecutivo cuando declaran la quiebra de Pacific Stratus O sea, Energy. hay un antecedente que habría que tomarse en cuenta también
¿A quién quieren entregarle este campo Sacha, David? Correcto, porque ellos declaran la quiebra y fíjense por qué se llama New Stratus Energy. New es nuevo en inglés, ¿sí? La empresa se llama Pacific Stratus Energy. Quiebra la empresa y constituyen otra que se llama New Stratus Energy. Es la nueva Stratus Energy, ¿sí? Bajo el mismo nombre del señor, de nacionalidad venezolana y que no tiene experiencia alguna en campos grandes excepto el que quebraron, que era el de Rubiales, y que actualmente, según declaraciones del mismo apoderado de petróleo, tiene una operación de alrededor de 3.000 barriles de petróleo por día, creo que en México o en algún otro lado más, ¿sí? Esa es la empresa a la que le están dando a dedo esta concesión del principal campo petrolero del país. O sea, no tiene nada que ver, digamos, Sinopec, China, los canadienses, como se estaba hablando. Lo de los canadienses es como que usted y yo hagamos una empresa y la vayamos a constituir en Canadá. Si la constituimos en Canadá, ¿la empresa es canadiense? Porque la constituye en Canadá. Pero si usted y yo somos ecuatorianos... Los accionistas son... y hemos puesto capital de aquí, ¿de dónde es el capital? Es ecuatoriano, pues. Entonces, si los que constituyen la empresa son venezolanos y ponen capital venezolano, por más que la vayan a constituir en Canadá, la constituyan en Estados Unidos, lo que sea, no deja de ser una empresa de capital venezolano. Con ciertas coincidencias, ¿no? De que ahora en la industria hidrocarburífera nacional está al frente personal venezolano, ex trabajadores de PDVSA. En nuestra industria. En nuestra industria, claro, por supuesto. Petrolera ecuatoriana. Por supuesto, pues. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y los señores también son ex trabajadores de PDVSA. Entonces, yo no estoy con esto diciendo de que haya un contubernio necesariamente. Eso habrá que investigarlo después, si es que cabe la fiscalía, lo que sea. Lo que digo es que no se dice la verdad. Es decir, cuando me dicen hay una empresa canadiense porque está constituida en Canadá, señores, los que la constituyeron son venezolanos que tienen antecedentes en Colombia de haber operado mal un campo petrolero. Quebraron. Que quebraron una empresa. Sí, que la declararon en quiebra. Y lo que sucede en este momento es que hay un proceso liderado por un viceministro de hidrocarburos que hace una entrega a dedo de un campo a este mismo consorcio y que además se hace bajo un manto de silencio. En medio del proceso electoral también. Porque hay un apuro por entregar el campo en el proceso electoral que nadie entiende. Yo digo, si el proceso fuera tan bueno, ¿no cree usted que el presidente Daniel Noboa estuviera promocionando en este momento, en época electoral, las bondades de lo que van a hacer con Sacha, cuánto van a recuperar para el país? Pero por el contrario lo hacen bajo la mesa, se esconden y ya 3 veces les llama a la Comisión de Fiscalización y no comparecen. Porque no quieren. Porque no quieren. Oiga, entonces, pero hay gato encerrado en este tema, entonces. Sí, y está llorando el gato, le cuento. ¿Ah, sí? Sí, está llorando porque ya empiezan a salir las cosas y no hay respuestas. Entonces, si debe haber visto lo que pasó con las declaraciones de la ministra cuando despidieron a nuestros compañeros hace pocos días, donde dice, no, aquí hay gente que no se alinea con el gobierno y los vamos a sacar. Inmediatamente 28 técnicos, porque no fueron gerentes. Perdón, técnicos, gerentes había como 3. Los 28 eran técnicos o trabajadores de muchos años de experiencia en Petroecuador, que le han entregado su vida a Petroecuador y fueron despedidos por no someterse a la política de miedo del gobierno nacional. Así de simple. ¿Usted ve que hay una política de miedo en este caso? No, por supuesto. De persecución para los técnicos de esta importante empresa, con el antecedente suyo, el antecedente también de estos otros técnicos. Eso justo le iba a decir, es que el tema empieza, la guerra contra los trabajadores empieza cuando primero me sacan a mí. Nosotros decíamos, sacarme a mí no era la guerra contra David Almeida, era la guerra contra los trabajadores organizados que defendemos el patrimonio nacional. Después de que me inician el proceso, a mí también empiezan una cacería de brujas en Petroecuador, en donde empiezan a hacer una serie de cambios administrativos para desbaratar la empresa. Mueven a todos los compañeros del área de control de costos, los pasan de la gerencia de exploración, los pasan a la gerencia de finanzas y vuelven un caos los trámites administrativos de control de costos en la gerencia de exploración y producción, que es la que necesita esos trámites para sostener el incremento de producción. Empiezan a mover a la gente de un lado para el otro con cambios que se dan de una semana para la otra.
Es decir, nombran una persona aquí, a la siguiente semana la cambian y la mueven para allá. Empiezan a mover la gente al campo, la gente que trabajaba en Quito, en las posiciones directivas, les dicen, ustedes ahora se van al campo de lunes a viernes, pero ni siquiera se van a ir en los transportes de la empresa, tienen que ustedes mismos pagar los transportes y verán cómo se van y cómo regresan. O sea, hay una, digamos, una presión. Correcto. Un acoso, digamos, en Un este acoso. caso, para los técnicos en Petroecuador. Empiezan a terminar en cargos de posiciones, porque en Petroecuador hay cerca de 4.000 posiciones de encargadas que no les ha dado la gana de hacer los concursos para que tengan titularidad. Y se utilizan en muchos casos como chantaje contra los trabajadores, a decir, si tú no haces lo que te digo, te quito el encargo. Y a muchos compañeros les quitaron el encargo, no les renovaron el encargo, y les exigen todavía que cumplan las funciones que ya no pueden cumplir por no tener el cargo, lo que volvería esto ilegal. Ese es el ambiente que se vive en este momento en Petroecuador, que culmina con el despido de los compañeros. Entonces, esta persecución... Me parece que ha renunciado una gerente también. Ya, pero ojo, el asunto es que renuncia, pero ya por ahí dicen que ya la van a reubicar en otro puesto. O sea, renuncia con piola, digamos, más o menos. Más o menos. Bueno, pero oiga, terrible lo que está pasando entonces internamente en Petroecuador. Hay una inestabilidad en este caso, o te alineas o marchas, ¿así? Precisamente, y el alíñate es alíñate a la política de autosabotear la empresa. Porque es a eso, porque si fuera alíñate para fortalecer la empresa, créame que nosotros mismos hubiéramos dicho... Pero no es que los trabajadores, los sindicatos, en este caso de Petroecuador, son los que entorpecen, en este caso, la gestión, lo que quieren hacer para que esta empresa sea productiva, porque ha bajado sus niveles de productividad. No, por el contrario, los trabajadores somos los que estamos peleando porque no destruyan la empresa. Y la muestra está en justamente cómo nos han perseguido por ello. La gente ya nos conoce, son cerca de 4 años de vida de nuestra organización, un poco más. Y la gente ha visto en todas nuestras declaraciones de prensa, en todas nuestras movilizaciones, en todas nuestras luchas, que siempre hemos estado peleando porque fortalezcan a Petroecuador. Siempre hemos estado peleando porque se mantenga en manos del pueblo ecuatoriano el patrimonio petrolero que les pertenece. Y por destapar cosas como la que está sucediendo en este momento, en donde se está regalando el principal campo petrolero del país. Porque ahora resulta que de las supuestas inversiones que iban a realizar, también esos 1.700 millones y 300 de no sé dónde, ¿de dónde cree que van a salir? De nuestro propio crudo, pues si les estamos entregando el 87.5%. Es decir, el único dinero fresco que dice que va a llegar acá son esos 1.500 millones de entrada, que además ellos van a reportar y los van a amortizar dentro del periodo de la concesión, es decir, lo vamos a terminar pagando nosotros. Y el resto de gastos va a salir de la propia producción del campo, es decir, de nuestra propia plata. Entonces, no hay en este momento, digamos, beneficio alguno para el Estado, y por eso la gente nos ha visto en esa defensa y saben perfectamente que... Ya, pero al parecer son algunos, porque otros respaldan este tema. Inclusive trabajadores que están reclamando, bueno, si es que van a entregarle a este consorcio a dedo, nosotros debemos también ganar lo que ganan en las empresas internacionales. Eso es lo que están pidiendo en este momento los trabajadores de Petroecuador. A ver, no son los trabajadores de Petroecuador, fue el dirigente del comité de empresa. Los trabajadores de Petroecuador lo que quieren es... Pero él no representa, digamos, a los trabajadores. Sí, pero vaya y pregunte si es que la gente, los trabajadores quieren que privaticen Sacha. Y le voy a dar una novedad con eso. La misma persona que fue a decir, estamos de acuerdo con que privaticen Sacha, que lo dijo recién hoy, a inicios de enero, puso una acción judicial con la intención de detener la concesión de Sacha. Y en esa acción judicial, en la demanda que planteó, que era una solicitud de medidas cautelares, explica que el campo Sacha, de ser entregado, generaría perjuicios para el país y perjuicios para los trabajadores. ¡Oh, sorpresa! Después de unos días, cambian la posición. Y inmediatamente después de que cambian la posición, les llama el gobierno a decir, bueno, revisemos el contrato colectivo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso el gobierno nacional está chantajeando a organizaciones de trabajadores con el derecho fundamental a la contratación colectiva a cambio de posiciones que apoyen la entrega del patrimonio nacional? ¿Y acaso hay dirigentes
que están sucumbiendo a esas presiones. Entonces, hay que ser claros también, y yo creo que la ciudadanía no come mucho cuento. Nosotros venimos movilizando trabajadores, porque desde septiembre del año pasado hemos estado en varias movilizaciones. De hecho, hemos sido casi que los únicos que nos hemos movilizado en este tiempo contra el gobierno, precisamente por esta situación. Y a los trabajadores a lo que les llamaron en ese proceso fue discutir el contrato colectivo y tienen el derecho, porque efectivamente es un derecho humano y constitucional. Pero no por eso se pueden dejar chantajear de una política del Ejecutivo dentro del pero es chantaje lo que usted dice. De pronto son mejoras que van a obtener los trabajadores de Petroecuador. No. Están pidiendo inclusive que se les incluya. Y la ministra del Trabajo dice, sí, yo hace rato les dije que no deben haber tercerizados en la limpieza, en la seguridad de más de 1.500 trabajadores, A ver, para que sean parte ya de la nómina. Yo lo que estoy cuestionando, y por eso hice la pregunta, dije, ¿acaso ese repentino cambio de posición obedece a que se está chantajeando de parte del gobierno con los derechos laborales de los trabajadores a cambio del apoyo a la entrega del patrimonio? ¿Usted qué dice? Ustedes me apoyan y vamos con el contrato, firmamos con el contrato. Pero esto caminará en un tiempo, pues no es de hoy para mañana. Esas son las preguntas que nos hacemos precisamente, pero claro, eso toma tiempo, pero sí nos queda esa duda que deberían sí no salir a aclarar. Pues ¿por qué primero plantean una demanda en contra y de la noche a la mañana salen a defender? Son los mayores defensores de la inversión privada, entre comillas, en el campo Sacha. Es el secretario general, ¿cómo se llama? El sindicato general de CETRAPEP. Sí. Ya, el secretario de... El que plantea la demanda a nombre de CETRAPEP es el señor Jorge Ceballos, Y que ahora que es quien después sacó el comunicado diciendo de que apoyan. O sea, un doble discurso. Por eso digo, por los cambios que pueden por darse. lo menos tienen que preguntarles por qué cambiaron de opinión. ¿Sí? Y los trabajadores están cuestionando eso también. Entonces, y esto es público, ¿no? Porque uno puede entrar a la página de la función judicial, el Consejo de la Judicatura, y ahí encuentra las demandas. Es más, la empresa Petrolia mismo lo difundió en un comunicado que mandó a los medios de comunicación. No sé si le llegó a Osvaldo, pero en algún momento la semana pasada mandan un boletín de prensa y un panfletito ahí que decía 16 preguntas que debes hacerte sobre Sacha. Y en esas 16 preguntas había una: ¿existen acciones legales planteadas en contra de la empresa? Y ellos mismos mencionan la acción que había planteado esta organización en contra de la concesión del campo Sacha. La ponen ahí hasta con número de juicio y todo. Y solamente es cuestión de ir a buscar y ver que efectivamente estaba planteada ahí. Esta acción podría determinar qué cosa dentro de la productividad bueno, Petroecuador se queda sin la joya de la corona en este caso. ¿Qué va a hacer Petroecuador en ese aspecto? A ver, esto es más grave porque en realidad atenta contra toda la estabilidad del sistema de producción de hidrocarburos y de derivados de hidrocarburos. ¿Por qué digo que incluso de derivados? A ver, porque le estamos entregando el 87,5% de la producción del campo que aporta con el 30% de las dietas de las refinerías. La dieta, para que se me entienda, es la carga de crudo que se le hace a la refinería para la producción de combustibles. ¿Qué opción le queda a Petroecuador si no tiene ese crudo? Reemplazarlo con otro crudo, que probablemente sea de menor calidad y por tanto bajar la eficiencia de las refinerías, o comprar nuestro mismo crudo a precio internacional. Es decir, en ese caso, si fuera ese el caso, la compañía incluso se está asegurando quién le va a comprar el crudo, que somos nosotros mismos, claro, para poder hacer las cargas a la refinería con la dieta que le corresponde. Entonces, acá se está poniendo en juego también la sostenibilidad de todo el proceso. Y quitarle este campo a Petroecuador, después de lo que han hecho antes, de ir privatizando el resto de campos, de lo que pasa con el ITT, que va a tener que ir cerrando, que ha ido disminuyendo paulatinamente su producción, es tratar de matar la empresa pública para después decir, no ven, yo les dije que la empresa no sirve, hay que acabar de venderla en pedazos. Bueno, pero se evidencia, hay problemas en Petroecuador, precisamente de esto, de eficiencia y otros problemas que conllevan desde hace mucho tiempo que
temas de corrupción. Pues, Sí, David. nosotros le hemos llamado política. Por eso de dicen autosabotaje. Petroecuador debe ser reestructurado o esta empresa debe desaparecer. Habían candidatos a la presidencia que decían que Petroecuador debe desaparecer. Sí, sí, los mismos que quieren llevarse los campos. O sea, los mismos que han estado toda la vida preocupados de privatizar los campos. En el gobierno de ese candidato, cuando el señor fue ministro, trataron de privatizar también Sacha. Y el ministro de Energía de ese gobierno hablaba de que hay que acabar con el monopolio estatal. Como que el monopolio... Usted dice a Santos Albite. El señor Santos Albite, exacto. Que era el ministro en el gobierno de Lazo, donde estaba el señor Cucalón. Ajá. Sí. Entonces, que era el que dijo que hay que destruir Petroecuador. ¿Qué es lo que hay que hacer a Petroecuador? Hay que fortalecerla y que deje de ser botín político. Ya, exacto, un manejo técnico de Petroecuador. Exactamente. Pero hay que hacerle una reingeniería. Pero más que reingeniería, porque se habla de que simplemente- están metidas hasta las mafias en Petroecuador. Pero ¿quién las mete, pues? El mismo gobierno que dice Petroecuador no sirve es el mismo gobierno que está a cargo de administrar Petroecuador, pues. O sea, es como que usted tenga una empresa y usted diga, la empresa de Osvaldo Morocho S.A. es una empresa ineficiente, pésima, tiene pérdidas, tiene pipones en todas partes. Y le pregunten a usted, ¿y quién es el administrador de Osvaldo Morocho S.A.? Y usted diga, Osvaldo Morocho. No me pongan ese ejemplo de mal administrador. Sí me entiende. Entonces, lo que están haciendo con Petroecuador es precisamente eso. ¿Sí? Ellos son los que administran Petroecuador. No les interesa. ¿Quiénes han nombrado gerentes uno tras de otro? Ellos. ¿Quiénes han nombrado a aquellos que han sido perseguidos por casos de corrupción procesados después? Ellos. Si acaso son los trabajadores los que nombran los gerentes. Entonces, la pelea nuestra ha sido porque deje de ser botín político de ellos, de los mismos que critican, y que empiecen a fortalecer la empresa pública más importante del país en beneficio de su pueblo. ¿Hasta dónde va a ir esta lucha de ustedes como trabajadores de la energía y el petróleo? Bueno, lo hemos demostrado, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Aquí me ve sacado sin trabajo, engrosando las filas del desempleo nacional. A mí me sacaron hasta sin indemnización, por si acaso. Y aquí nos ve peleando. Ayer nos sacaron 28 compañeros más por hacer las cosas bien. Y aquí nos ve peleando. Es que no quisieron firmar algunos Más documentos. que eso, verá, ¿no? le voy a poner el caso patético de uno de los... Porque no todos los compañeros, hay que decir, no todos eran de Sacha. Sí, pero los problemas no están solo en Sacha. O sea, hay cosas en todos los campos. Pero le voy a poner el caso del jefe de campo de Sacha, porque votaron algunos jefes de campo, entre esos el que estaba en funciones como jefe de campo de Sacha. Hace unos días, primero, en enero, deciden cortar el presupuesto de inversiones de Sacha. Y dicen, bueno, como vamos a regalar el campo, ya no vamos a hacer ninguna inversión. Retiren las torres de perforación, sacan las torres de perforación y esperaban que la producción caiga, porque me imagino que la intención era decir, vean cómo sigue cayendo la producción de Sacha y por eso hay que Usted dice, justificar. estaban preparando El escenario. el escenario, en este caso, de crisis, de que cayó la producción. Claro, nuestros compañeros, a pesar de no tener las torres de perforación, a pesar de no tener los montos de inversión, logran sostener la producción. Y empiezan a reportarse 76,000 barriles de petróleo por día en Sacha. Entonces, ellos dicen, ¿cómo? Mándales una batida de los organismos de control a que me fiscalicen si es que esa producción es cierta. Y van los organismos de control. Y les miden, 4 días estuvieron. ¿Quién enfrentó esa auditoría? El jefe de campo de Sacha. Acaban la auditoría y les van felicitando. Sí, efectivamente produce 76,000 barriles de petróleo por día. A los 2 días, a los 3 días de esto, lo votan al jefe de campo de Sacha. Por hacer bien su trabajo. Por mantener la Por producción. mantener la producción. O sea, esas son las cosas que están pasando en Petroecuador. Y así con muchos otros compañeros a los que yo he tenido el honor, permítame decirle, de conocerles. Hay compañeros y compañeras de 32 años de antigüedad en Petroecuador, que son una biblia de todo lo que ha pasado en la empresa. Hay compañeros que yo les he visto en el campo esforzarse en medio de las carencias para mantener y sostener la producción. A esa gente es a la que votaron. Y esa es la política de este gobierno al tratar de sabotear, autosabotear la mejor empresa que tenemos en el país.
David, seguiremos conversando. Veamos qué es lo que pasa. Esto parece que ya es una decisión tomada, ¿no? La ministra decía que ya en los próximos días, en una rueda de prensa, van a anunciar este tema. Así es. De la entrega de este campo. Vea, y siempre generalmente es antes de un feriado. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se demoran un poquito, a lo mejor es porque se la están pensando. Porque, ojo, Osvaldo, hay que hacerse esta pregunta. ¿Por qué en medio de un proceso electoral? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar después? ¿Por qué el apuro? O sea, ¿quieren asegurar esto para que pase lo que pase después, esto quede firmado, después de la oscuridad que ha habido? Esas son las preguntas que debería hacerse la ciudadanía también. Y no tengan chance de reclamar. Cualquiera Porque, si es un nuevo gobierno. porque quieren incluir cláusulas de arbitraje internacional en los contratos para que después, si es que algún gobierno quiera rever, cualquiera que gane, porque digamos que Daniel Noboa no sabe lo que están haciendo, supongamos. Y él luego gana y revisa y dice, ay, pero miren lo que han hecho, vamos a rever cláusula de arbitraje internacional, jugosa indemnización para la compañía por haber hecho lo que están haciendo en este momento. Entonces, hay que hacer esas preguntas. Hay que hacer esas preguntas. David, muchísimas gracias por Osvaldo, la participación en la programación. David Almeida, secretario de organización de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ex trabajador también de Petroecuador, ya nos contó la historia por qué salió de esta empresa petrolera. Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa con este tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Ayúdenos, suscríbase al canal, toque la campanita e igualmente siga las redes sociales de Global Opinion, en donde va a encontrar usted la coyuntura informativa permanente, diaria, en el ámbito nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al Personaje se emite de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube de Global Opinion a partir de las 19 horas. Mire este programa, comparta los contenidos, solamente así vamos a tener una ciudadanía y una sociedad mejor informada y saque también sus conclusiones. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.